Hola amigos, les doy la bienvenida a nuestra última sesión de las 6 etapas de la fe. Estoy tan contento de que se hayan quedado con nosotros porque repasaremos las 2 últimas etapas de la fe juntos en esta sesión y quiero que llegues a la liberación. Pero déjame preguntarte lo mismo que te pregunté al comienzo, cuando iniciamos con este estudio. ¿Cómo está tu fe? ¿Cuál es el tipo de fe que tienes? Espero que esté creciendo, espero que esté más al tanto y entienda mejor cómo obra Dios. La Biblia nos dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Cuál es tu sueño? El que solo puede cumplir la fe. Espero que eso se haya vuelto más claro durante estas 6 sesiones. Sabes, Dios nos lleva por la escuela de la fe, que estuvimos estudiando en 6 sesiones, entre las cuales pudimos ver el ejemplo de Abraham mientras consideramos las diferentes etapas de la fe. Ahora, nosotros sabemos que siguen un patrón predecible. Primero, la fe comienza con un sueño, y luego sigue con una decisión. Y luego de la decisión llegan las inevitables demoras de la vida. Y luego de las demoras llegan las inevitables dificultades de la vida, como las que hablábamos en la sesión anterior. Ahora llegamos a la etapa 5, que es la más deprimente de todas, que es el callejón sin salida. Dios le había prometido a Abraham que él sería el padre de una gran nación. Pero a los 99 años, el hijo que Dios le había prometido a Abraham y a Sara todavía no había nacido. Y milagrosamente, al final ellos tienen a Isaac. Pero luego, he aquí el callejón sin salida. Dios le pide a Abraham que renuncie a su hijo. Y Abraham dice, Dios, debe ser una broma. He esperado 99 años por este hijo, y su sueño del futuro le está siendo arrebatado. Abraham había llegado a un callejón sin salida, cuando Dios le pidió que sacrificara a su único hijo. ¿Cómo sabes cuando llegas a un punto sin salida en la vida? Bueno, es bastante claro. Tu sueño se desvanece ante tus ojos. Nada tiene sentido. Hay varias palabras que no tienen salida en la vida. Cáncer es una palabra sin salida. Divorcio es una palabra sin salida. Perder tu casa. Bancarrota. Infertilidad. Aborto. Desempleo. Sabes, las cosas pueden salirse de control y no hay nada que puedas hacer al respecto. Y comienzas a dudar del amor de Dios y comienzas a dudar de la sabiduría de Dios. Y piensas, ¿será que Dios me está jugando alguna broma cruel? ¿Será que se está cayendo el cielo? ¿Será que me está dando un sueño solamente para destruirlo en 1000 pedazos? ¿Qué clase de Dios es Dios? Cuando empiezas a sentir este tipo de cosas, sabes que estás en un callejón sin salida. No tengo duda de que algunos de ustedes que están viendo este estudio ahora mismo ya se encuentran en el callejón sin salida. Y la pregunta más común es, ¿por qué? ¿Por qué me está ocurriendo esto? Es porque Dios está preparando la etapa 6 en tu vida. Y la etapa 6 es la etapa de la liberación. Es la etapa del milagro. Es cuando Dios convierte crucifixiones en resurrecciones. Y cuanto más oscuras sean las situaciones y peores sean las circunstancias, cuanto menos esperanza parezca tener tu vida, puedes contar con que más es lo que Dios está preparándote. Una mayor liberación, un mayor milagro. Así que hablemos acerca de estas 2 últimas etapas. ¿Qué debes hacer al llegar a la etapa 5? Ya sabes, encontrarte en un callejón sin salida y estás esperando con ansias que la etapa 6, la liberación, llegue a tu vida. Bueno, hay 4 cosas que necesitas hacer. Y estas se encuentran en Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4 nos cuenta lo que Abraham hizo entre la etapa 5, el callejón sin salida. Quiero que me regreses a tu hijo como ofrenda. Y la 6ª etapa, cuando Dios milagrosamente libera a Isaac y hace un milagro. ¿Qué debemos hacer durante esta etapa? Número 1. Recuerda. Recuerda lo que Dios puede hacer. Ese es el punto de partida. Ahora, la situación, cuando estás en los callejones sin salida, pueda que esté fuera de tu control, pero no está fuera del control de Dios. Cuando afrontas un callejón sin salida, no debes enfocarte en lo que tú no puedes hacer. Enfócate en lo que Dios puede hacer.
Romanos 4:17 nos dice, Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existieran. Este verso es extremadamente importante porque nos muestra dos cosas que Dios hace que tú no puedes hacer y nunca podrás. Primero, Dios puede dar vida a los muertos. Y segundo, Él puede crear algo de la nada. Esa es la definición de un milagro. Es la definición de la liberación. Primero, Dios puede dar vida a algo que está muerto. Y si Dios puede dar vida a una persona muerta, cosa que hizo en muchas ocasiones, y lo hizo incluso con su propio hijo, Él puede darle vida a una carrera muerta, a un matrimonio muerto, a un sueño muerto, o a una bancarrota irremediable y sin salida alguna. Él puede crear algo de la nada. Dios no necesita nada para poder obrar. La Biblia dice que en la creación, Él habló y las cosas existieron. Ahora, en este versículo, la Biblia dice que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existieran. Ahora, cuando dice que Abraham creía, no está hablando únicamente de un pensamiento positivo. ¿Está bien? Ahora, no me opongo al pensamiento positivo, es mucho mejor que el pensamiento negativo. El pensamiento negativo no hace ningún bien, solo hace que la situación funcione. Pero necesitas entender que el pensamiento positivo no es fe. Bien, el pensamiento positivo está bien en esas situaciones en las que puedes controlarlo. Y tu actitud hace la diferencia porque tú tienes el control. Pero cuando afrontas situaciones en tu vida que son callejones sin salida y están fuera de tu control, entonces necesitas mucho más que una mentalidad positiva. Necesitas fe en Dios, no solamente fe en ti mismo. Necesitas fe en Dios porque Él puede controlar lo incontrolable. Él puede cambiar lo que parece inmutable. Él puede crear algo de la nada. Ahora déjame contarte un secreto. La mayor parte de tu vida está más allá de tu control. Así que por eso necesitas fe en lugar de pensamiento positivo. Porque la mayor parte de tu vida está más allá de tu control. Todas las cosas importantes de la vida están más allá de tu control. Lucas 18:27 nos dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dios se especializa en lo imposible. Él lo llama milagro. Y ahora, cuando estoy en esta quinta etapa, el callejón sin salida, debo recordar lo que Dios puede hacer. Ahora, lo segundo que debo hacer, y que fue lo que Abraham hizo, es que debo descansar en lo que Dios ha dicho. Recuerda lo que Dios puede hacer y descansa en lo que Dios ha dicho. En el verso 18 de Romanos 4 leemos, cuando ya no había esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza. Creyó y tuvo esperanza, eso es fe persistente. Y así vino a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que Dios le había dicho. Él confiaba en Dios, quizás quieras subrayar eso en tus notas. Conforme a lo que Dios le había dicho. Ahora, ¿sabes cuándo la esperanza muere en tu vida? Cuando comienzas a usar la palabra nunca. Nunca me voy a graduar. Nunca voy a terminar la escuela. Nunca voy a mejorar, nunca voy a salir de la deuda, nunca podré dejar el pasado atrás. Estoy en una relación que nunca podré hacer que funcione y no puedo terminarla. Nunca podré olvidar esa vergüenza y el dolor en mi corazón. Y la más grande de todas, nunca cambiaré o alguien más no va a cambiar nunca. Aquí es cuando ha muerto la esperanza en ti. No tiene salida. ¿Qué hacer cuando muere la esperanza? La palabra de Dios te dice que sigas creyendo, tal como lo hizo Abraham. Cuando la esperanza dentro de él había muerto, Abraham continuó teniendo confianza y fe, y descansó en la palabra de Dios. Cuando te encuentras en un callejón sin salida, necesitas la Biblia. Necesitas la palabra de Dios más que nunca antes en tu vida. Necesitas leerla, estudiarla, memorizarla, meditar sobre ella, pensar en ella. Necesitas escribirla en pequeñas tarjetas para que puedas memorizarla y ponerla en tu mente cuando estés en un callejón sin salida. Este libro está lleno de promesas de vida. Así que haces lo que hizo Abraham, descansa en la palabra de Dios. Y lo que ésta hará será revivirte emocionalmente. Nada más puede alentarte como la Biblia. La Biblia nos dice que cuando David estaba desalentado, él se alentó a sí mismo en el Señor.
Los callejones sin salida son siempre una prueba, al igual que las anteriores etapas de la fe son también una prueba. Son una prueba de tu fe. Hebreos 11:17 dice, Abraham confió en Dios cuando Dios quiso probar si le obedecía o no. Por eso Abraham tomó a su hijo Isaac para ofrecerlo como sacrificio. Mire ese versículo. Dios dijo, quiero que Abraham sacrifique a su hijo, y Abraham ni siquiera parpadeó, a pesar de que su sueño entero estaba concentrado en ese niño. Él no se asustó porque recordó lo que Dios es capaz de hacer, y él descansó en lo que Dios le había prometido. Y dijo, yo no voy a confiar en mis circunstancias, yo voy a confiar en lo que Dios puede hacer, su poder, y en lo que Dios ha dicho, sus promesas. Y cuando ellos subían la colina para hacer el sacrificio, Abraham le dice a sus sirvientes, vamos a volver. ¿Entiendes eso? Él no le dijo, como Schwarzenegger, volveré. Él dijo, vamos a volver. Está hablando de él y su hijo, pero tiene toda la intención. Sabe que aunque su hijo muera, será resucitado. Ahora, Isaac le pregunta a su padre, papá, ¿dónde está el sacrificio? Estamos subiendo a sacrificar, pero no hay sacrificio. Y Abraham le dice, el Señor proveerá. Ahora, esas dos frases, vamos a volver y el Señor proveerá, indican que incluso antes de que Abraham subiera a la cima del monte Moria para hacer el sacrificio, él ya sabía que Dios haría un milagro. ¿Qué sucede cuando Dios toma tu sueño más preciado y te pide que se lo entregues? ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes hacerlo en fe? Esta es la mayor prueba de fe. No tiene salida. Y Dios te está diciendo, confiarás en mí para que te libere. Yo lo haré si tomas la decisión correcta. Abraham dijo que haría lo que Dios dijera. Entonces Dios dijo, bien, quiero que hagas esto. Ofrece a tu hijo. Y luego le dijo, solo te estaba poniendo a prueba. Cuando no tengas salida, confía en lo que Dios puede hacer, descansa en lo que Él ha dicho y confía en su palabra. Número 3. Enfrenta los hechos con fe. Romanos 4, 19 y 20 dice, su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Se reafirmó en su fe. Piensa en esto. Abraham tiene 99 años. Sara es infértil, nunca tuvo hijos, pero Dios dice que tendrán un niño. Ahora, esto, amigos, se llama médicamente imposible. Están demasiado ancianos para procrear por muchos, muchos años. Pero la Biblia nos dice que Abraham enfrentó ese hecho y no dudó por incredulidad. La fe no niega los hechos. La fe no niega la realidad. No significa pretender que no tienes un problema. No, eso es ilusión. Eso no es fe, eso es negar las cosas. La fe nunca va a negar la realidad. La fe no es decir, no estoy sufriendo cuando estás sufriendo. La fe no es que digas, no me duele, cuando te duele muchísimo. La fe no es decir, estoy muy feliz, cuando en realidad estás llorando por dentro. Eso no es fe, eso es falsedad. Y Dios nunca nos pidió que fuéramos falsos ni farsantes. Dios dice, quiero obrar en tu vida de acuerdo a tu fe. Eso significa enfrentar los hechos. Escucha, sin dejar que te desalienten. Eso es fe. No se trata de negar los hechos, es enfrentar los hechos. Y decir, sí, es malo, es muy, muy, muy malo, pero sigo creyendo. Dice, sí, este es un problema en mi vida, pero no voy a dejar que me desaliente, porque sé que Dios es más grande que eso. Ahora, la clave aquí es mirar más allá de las circunstancias. Ves más allá de las circunstancias para ver a Dios, su propósito y su plan. La Biblia dice, no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero. En otras palabras, el problema por el que atraviesas. Mientras que lo que no se ve, que es el poder y el propósito de Dios, es eterno. Ahora, si tú miras al mundo, seguramente te angustiarás, porque el mundo está lleno de problemas. Y si ves dentro de ti, seguramente vas a deprimirte, porque hay muchas cosas en tu vida que necesitan cambiar. Pero si miras a Jesús, estarás en paz. Todo depende de lo que estés mirando.
Hebreos 12:2 dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y escucha, perfeccionador de la fe. Cuando pones tus ojos en Jesús, en lugar del problema, entonces perfeccionará tu fe. Cuando enfrento un callejón sin salida, necesito recordar lo que Dios puede hacer. Y necesito descansar en lo que Dios ha dicho. Y necesito enfrentar los hechos, pero debo hacerlo con fe. Abraham hizo algo más que tú necesitas hacer en la etapa del callejón sin salida. Aguarda. Aguarda la liberación de Dios. Ahora, yo no conozco tus problemas actuales. Tal vez estás en un callejón sin salida o estás llegando a ese punto. Tal vez ni siquiera te das cuenta que estás allí. Pero sea cual sea tu situación, permíteme hacerte esta pregunta. Es una pregunta muy simple. ¿Qué estás esperando que haga Dios? Tal vez tú no estás esperando que Él haga algo, pero sabes, Dios trabaja en tu vida de acuerdo a tus expectativas. Recuerda ese verso que hemos visto tantas veces en esta serie. Se hará con ustedes conforme a su fe. Déjame preguntarte nuevamente. ¿Qué estás esperando que haga Dios? La Biblia dice, pero Abraham no dudó jamás. Creyó a Dios y le dio gracias por aquella bendición antes de que se produjera. Estaba completamente seguro de que Dios podría cumplir cualquier promesa. La última forma de fe, ¿sabes cuál es? Es esta. La última forma de fe es agradecer a Dios anticipadamente por lo que estás pidiendo. Ahora escúchame bien. Si tú esperas hasta después, le estás orando a Dios por algo en tu vida, y tú esperas hasta después de que suceda, después que la oración ha sido contestada, para agradecer a Dios, eso no es fe. Agradecer a Dios luego de hacer el milagro es gratitud. La gratitud es para algo que ya ha sido hecho. Fe es agradecer a Dios con anticipación. Y eso es lo que hizo Abraham. Él alabó a Dios por la bendición de un hijo, incluso antes de que sucediera. Cuando no ves la salida, lo que necesitas hacer es agradecer a Dios que la respuesta ya está en camino. Tal vez aún no la veas, tal vez aún no la sientas, tal vez aún no la escuches, tal vez aún no tengas la mínima idea de dónde viene, pero agradécele porque ya está en camino. Pablo conocía este principio, y en 2 de Corintios 1, versos 9 y 10 nos cuenta de un problema que atravesaba. Dice, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará, y Él seguirá librándonos. Él dice, confiamos en un Dios que resucita a los muertos. ¿Sabes lo que significa esto? Esta es la sexta etapa. Finalmente llegamos a la liberación. El propósito del callejón sin salida es enseñarnos que no sabes que Dios es todo lo que necesitas hasta que Él es todo lo que tienes. Y entonces, si confías en Él, Él hará un milagro. ¿Por qué Dios permite que las cosas se salgan de control en tu vida? Para forzarnos a aprender a confiar en Él, en lugar de confiar en tu propio ingenio, en tu propia inteligencia y en tu propio control. Él tiene un propósito mayor. ¿Y cuál es la promesa? La promesa es que Él nos ha liberado en el pasado, Él nos librará y creemos que Él seguirá librándonos. Eso es lo que dice Pablo. Él hizo, Él hará y seguirá haciéndolo. Cuando Dios te libera, Él te lleva hasta la última etapa de la fe. Y cuando Dios te lleva a la etapa de la liberación, el milagro, que es un testimonio a todo el mundo, Él utiliza 3 diferentes tipos de liberación. Esto es muy importante de comprender. Primero, Dios utiliza liberación circunstancial. ¿Qué es liberación circunstancial? Es cuando Él cambia la situación. Algunas veces Dios milagrosamente altera las circunstancias y el mar rojo se abre de par en par. Y esto seguramente ocurrirá muchas veces en tu vida. A su debido tiempo y de la manera correcta, Dios proveerá en el tiempo oportuno y obrará un milagro a través del cual cambiará las circunstancias. Y esa es solo una de las 3 formas en que Dios obra para liberar. La segunda forma de liberación que Dios utiliza es la liberación personal. Y en lugar de cambiar las circunstancias, Él te cambia a ti. Él te cambia a ti de adentro hacia afuera. De pronto ese problema, o esa persona, o esa circunstancia ya no te molesta más porque has madurado.
Tienes un sueño nuevo. Tienes una nueva visión. Tienes una nueva actitud. Tienes una nueva perspectiva. Dios te ayuda a manejar la situación que no cambia, pero te cambia a ti y cambia tu habilidad de lidiar con ella. Y no solo lidiar con ella, sino vencerla. Hay liberación circunstancial, hay liberación personal, y la última liberación es el cielo. ¿Sabes? Dios no prometió remover todo el dolor del mundo. Y Dios no prometió resolver cada uno de los problemas de la manera en que queremos que sean resueltos. Y Dios tampoco prometió mantener vivos a todos tus seres queridos por el resto de tu vida. Tienes familiares que en algún momento morirán. El dolor existe en el mundo. Este mundo está destruido y es imperfecto. No fuimos creados para vivir aquí para siempre. Estoy agradecido que no tendremos que vivir en un lugar imperfecto para siempre. Agradezco a Dios porque dijo, no están diseñados para quedarse en la tierra, donde hay pecado, sufrimiento, tristeza, penas y enfermedades. Ahora Él dice, hay otro tipo de liberación. No es la tierra, sino el cielo. Y debido a que estamos en esta tierra llena de penas y de sufrimiento, el cielo se vuelve más y más preciado cada vez que se acerca. La última liberación es esta. Un día vas a ir al cielo. Y si confías en Cristo como tu Señor y Salvador, entonces no habrá más dolor, no habrá pena ni tristeza ni sufrimiento. Nunca más. Ahora, el mundo espera lo mejor. Pero Jesús es tu mejor esperanza. ¿Ves la diferencia? No esperes lo mejor, sino ten a Jesús, que es lo mejor. Cuando tú piensas, esto no está sucediendo, necesitas darte cuenta que existe una palabra para liberación en la Biblia. Y esta es salvación. ¿Sabías que salvación es lo mismo que liberación? Jesús es nuestro Salvador, lo que significa que Jesús es nuestro liberador. Y si tú eres salvo, significa que ya estás liberado. Has sido liberado por la eternidad. Y la última liberación, sin importar lo mal que se pongan las cosas en la tierra, va a ser por la eternidad. Trillones y trillones y trillones de años en el cielo. Solo hay una forma de llegar al cielo. Jesús dijo, yo soy. Yo soy el camino. No señaló el camino. No dijo, yo enseño el camino. Ni estoy buscando el camino. Yo soy 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 el camino. La verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Cuando estás en un callejón sin salida, Jesús puede tomar esa situación sin esperanza y convertirla en esperanza sin fin. Un final sin esperanza en esperanza sin fin. Déjame preguntarte. ¿Tienes un callejón sin salida ahora mismo? Quiero invitarte a que tomes ese problema, esa situación que estás experimentando, eso más todo lo demás que hay en tu vida, todo lo que hay en tu vida, y entrégaselo a Cristo. Ahora, puede ser que te libere o puede ser que no te libere en la forma que quieras, pero Él te liberará en la forma que Él sabe que es la mejor, si confías en Él. Oremos. Señor, sé que algunos no encuentran salida ahora mismo, están en callejones sin salida. Parece no haber manera para salir de la situación, parece no haber esperanza. Ayúdanos a recordar lo que Dios puede hacer, que puede levantar a los muertos y que Él puede crear algo de la nada. Ayúdanos a descansar en lo que Dios ha dicho. Estas tantas promesas que están en su palabra, donde prometió cuidar de nosotros. Ayúdanos a enfrentar los hechos con fe. Señor, para aquellos de nosotros que negamos un problema, para aquellos de nosotros que pensamos que no hay salida alguna, ayúdanos a ser realistas, pero a estar llenos de esperanza, a confiar en ti sin dudar, a esperar en fe, como hizo Abraham. Pero más que todo, ayúdanos a esperar a que tú nos liberes, porque tú eres nuestro Salvador, nuestro liberador. Padre, no sabemos cómo nos liberarás. Puede ser una liberación circunstancial, puede ser una liberación personal, o puede ser la liberación definitiva, el cielo.
pero confiamos que sabes que es lo mejor para nosotros y que nos amas. Así que nos sometemos ante ti y oramos, al igual que lo hicieron los discípulos. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.